¿Alguna vez te has preguntado cómo se educaban los romanos? ¿Ja? ¿Hacían tareas como nosotros? ¿O todo era pelear como en las películas? Hoy te vamos a contar cómo era la educación en la antigua Roma y te sorprenderás con las similitudes y diferencias con las que conocemos el día de hoy. Porque sí, aunque vivieron hace más de 2000 años, tenían muchas estructuras y metodologías educativas que conocemos hasta el día de hoy, totalmente desde los orígenes de Roma. Vamos a descubrirlo. Monarquía, del año 753 al 529 a.C. Los romanos retomaron muchos rasgos culturales de los griegos, debido a la cercanía geográfica y el poder griego en la región, lo que enriqueció su sistema educativo con métodos educativos nuevos. Sin embargo, esta era una guía e inspiración, pero basaron su política en sus orígenes romanos. La educación se basaba en los valores tradicionales y militares, enfocándose también en la agricultura y las guerras. Educación en la República Romana. Durante la República, Roma consolidó un sistema educativo basado en la combinación de la tradición romana y la influencia griega. La educación no era pública ni obligatoria, sino que dependía de la riqueza y estatus social de cada familia. El imperio sucedió en el año 27 a.C. al 476 d.C. Roma aseguró un sistema educativo combinando la herencia griega con tradiciones romanas y esta influyó en Europa durante siglos. A diferencia de los griegos, los romanos valoraban más el negocio y la ética que la especulación filosófica. También fue en esta época cuando el cristianismo se extendió por todo el imperio al punto de que los emperadores romanos se convirtieron al cristianismo. La educación romana está dividida en 3 niveles. Ludus, escuela primaria. Aprendían a leer, escribir y calcular con ayuda de tablillas de cera. Escuela de gramática. Se profundizaban en literatura, historia y gramática en latín y griego. Y la escuela de retórica para la formación pública y política de la vida. Ya en Roma, los niños se educaban desde casa. Ellos comenzaban desde los 5 o 6 años. Principalmente, ellos eran educados por los padres. El padre les enseñaba lo que era disciplina, moral, la historia de Roma y sobre todo cómo ser un buen ciudadano. Y más que todo, la madre les enseñaba lo que era lo más básico. Pero no todos los niños tenían las mismas oportunidades. Si nacías en una familia rica, podías contratar un tutor personal o un esclavo griego. Si no, aprendías el oficio de tu familia, fuera ya carpintería, herrería o comercio, porque para los romanos el trabajo manual era fundamental, pero si eras de la élite, tenías que saber mucho más. A los 12 años, los niños ricos pasaban a la escuela de gramática donde aprendían literaturas, filosofía y sobre todo oratoria. Porque en Roma ser un buen orador era la clave, sobre todo si querías ser político, militar o abogado, más que todo si lograbas convencerlos con la palabra. Cicerón, uno de los oradores más importantes de Roma, sus discursos fueron estudiados a profundidad, ya que su habilidad para hablar le dio poder, respeto y sobre todo enemigos. Aparte de que si no dominabas el arte de la palabra, estabas destinado a ser un fracasado. Que no todo eran libros y discursos. La educación física era totalmente fundamental. Los niños desde muy chiquitos aprendían a luchar, a correr y sobre todo al uso de armas. Porque en Roma cualquier ciudadano podía ser llamado a la guerra. A los 16 años ya estaban listos para entrar al ejército. ¿Te imaginas entrar a la guerra a tan temprana edad? Aunque el imperio romano cayó, dejó una huella en la educación. Actualmente se hace énfasis en la matemática, en la gramática, en la oratoria y en la educación pública. Y es que hasta las universidades siguen su modelo de enseñanza, así que la próxima vez que te quejes por estudiar, recuerda que podrías estar escribiendo en tablillas de cera o entrenando para la guerra. Y hasta aquí concluimos con la educación romana. Si te gustó, por favor dale like y coméntanos qué te pareció.